¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Fernando Paulsen, buenas noches. Buenas noches. Uno de los temas centrales de esta semana estuvo marcado por, quizás factor común, derechos humanos, si se quiere. Partimos con el tema, bueno, partió la semana, el domingo pasado, no partió ahí, pero que detonó quizás algo que estaba latente con la columna de Carlos Peña, con un caso de derechos humanos donde había un involucramiento directo, pero no en la violación de los derechos humanos directamente, al excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire. Luego, en este mismo canal, un programa muy fuerte que se llamaba Chile, las imágenes prohibidas, no sé si ustedes lo vieron, donde es un repaso a momentos de nuestro país, donde en este caso en particular se trataba el tema de los degollados, por ejemplo, y entre otros temas. Bueno, fue una semana muy sensible y en lo político, en lo nacional, en lo local, terminó con la renuncia de Juan Emilio Cheire a la presidencia del CERVEL y una revisión a ese caso y a los derechos humanos, pero también en el contexto de los 40 años del golpe militar. Por eso hemos invitado quizás a una de las máximas autoridades en tema de derechos humanos en nuestro país, don José Salaquet. José, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Sí, Matías, buenas noches. José fue miembro de la Comisión RETIC, miembro de la Mesa de Diálogo, miembro del Comité Pro Paz y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ha estado prácticamente en todo, salvo la Comisión Vales, que no pudo estar porque estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha estado en todas y es reconocido transversalmente. José, vamos a ver una nota y volvemos con usted, ¿le parece? Memoria, verdad y justicia. Eso es lo que planteamos los familiares. Si no hay verdad y justicia, esto puede volver a pasar. En la antesala de un nuevo aniversario del golpe militar que instauró una dictadura en Chile, la caída de un ex general desde la cúspide del servicio electoral que garantiza los procesos democráticos trajo una avalancha de reacciones. Cuando vivimos una etapa histórica y simbólica de la democracia en Chile, he decidido presentar mi renuncia a la presidencia de su consejo directivo. ¿Cuánto sabía Cheire de la muerte de los padres de ese niño de 2 años al que limpió la sangre de sus padres y luego llevó a un convento? Los familiares no somos personas que estamos resentidas, que tenemos odio o que queremos platas, dineros. No, nosotros queremos memoria, verdad y justicia. También del lado de las víctimas, el hermano del ex gerente general de Chuquicamata, David Silverman, detenido desaparecido en octubre de 1973, puso la otra mirada. Confía en Cheire por una relación de años. Si hay matices, si hay cosas que hay que aclarar, hay que seguir adelante y hay que aclarar. Y pienso, recordando la cara humana compungida del general Cheire, creo que él va a hacer un esfuerzo por aclarar. Pudieron en esas organizaciones, en este caso las Fuerzas Armadas, concurran, como lo hizo el general Cheire, a tratar de responder esas interrogantes acuciantes que se plantean y que se vienen planteando hace 40 años. 3 años de democracia no han sido suficientes para quienes tienen la información, ni tampoco para que la justicia cierre un ciclo. Muchas compañeras que lucharon por todos estos nombres de acá, que se fueron sin que en nuestro país hubiera verdad y justicia, sin saber de su familiar desaparecido. Efectivamente, entre ellos mi mamá. Ya es demasiado. Tema que no se cierra con este nuevo aniversario del 11 de septiembre y que a todas luces revolverá la arena política en el futuro. 40 años después del golpe de Estado en Chile, todavía le hace falta a un cara a cara con la justicia y la verdad. Él ha tomado una decisión y hay que respetarla, es una decisión propia y hay que respetarla. Si de lo que está en cuestión es que el general Cheire tuvo buena voluntad, yo la pongo en discusión. Sobre cuántos más pesa la responsabilidad moral por sus acciones que terminaron escribiendo una página oscura de la historia de Chile. Mi conciencia está en paz y en los asuntos judiciales y de todo orden en relación a mi vida pública y privada, me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético. Bueno, entre el relato que yo hice de esta semana, uno de los hechos centrales también fue el cara a cara entre Ernesto Lechterman y Juan Emilio Cheire en Televisión Nacional, en el programa El Informante, que quizás detonó al final la renuncia de Juan Emilio Cheire.
José, ¿cómo evalúa usted el que este caso ocurrió hace 40 años? Se sabía, por lo menos desde la Comisión Rettig, los detalles absolutos de este hecho. Y que han habido reportajes múltiples en prensa escrita hace mucho tiempo, en televisión hace un mes, en fin, y ahora ocurra lo que ocurre con Cheire. ¿Qué cambia? ¿Cambia el escenario? ¿Cambia el país? ¿Cambia la forma de evaluar estos hechos? Porque novedades en este caso no ha habido. En cambio, con el mismo caso, Cheire pudo llegar a la comandancia en jefe, Cheire pudo llegar al CERVEL, pero ahora Cheire tiene que renunciar y parece apuntado con el dedo. Y no ha cambiado los hechos. Bueno, él renunció a la presidencia, pero sigue siendo miembro del Consejo. Sí, señor. Ahora, yo creo que, en primer lugar, no hay una acusación criminal en contra de él. Lo que se dice es que él entregó por orden de su jefe, el comandante Ariosto Apóstol, a quien yo conocí, entre paréntesis, cuando un viaje al norte, ya me voy a referir a eso, que él entregó un niño que le dijeron que había sido víctima de una autoinmolación de dos extremistas en circunstancias que los habían asesinado, y lo entregó a un convento, y luego, en un tiempo después, con un par de días, sus abuelos argentinos vinieron y lo reclamaron y se lo llevaron, que es el muchacho que ahora, a los 40 y tantos años de edad, confrontó al general en un cara a cara. Ahora, si una persona no es culpable de un crimen grave, a mí me parece que hay que juzgarla de acuerdo a sus mejores actuaciones, no de acuerdo a sus peores actuaciones, o a las actuaciones más dudosas. Y las mejores actuaciones del general Cheire ocurrieron cuando él era comandante en jefe del ejército, que consistieron en rectificar la doctrina y volver a mover el ejército más hacia su rol tradicional y hacia los sentimientos del honor militar. Y en ese sentido yo creo que lo que ha sucedido esta semana, independientemente del CERVEL, que es un asunto separado, si un militar corresponde que sea o no miembro del CERVEL o el ex militar, esa es otra discusión. Pero la discusión se ha vertido como diciendo, él debió hacer más. ¿Qué más? ¿No entregar al niño? ¿O haber renunciado al ejército, como me planteó alguien una vez por Twitter? Si usted renunciaba al ejército, corría peligro su vida en esa época. Y estamos hablando de un muchacho de 25 años. Entonces, realistamente hablando, este general Cheire pudo haber conocido lo que sucedió, o barruntado, o adivinado lo que sucedió, porque es muy difícil que dos padres dejen a un niño, se inmolen y dejen a un niño 2 años abandonado. Eso no es razonable. Pero le quiero preguntar, que el fondo de la pregunta es, si no han cambiado los hechos, ¿por qué sucede con Cheire lo que sucedió ahora? ¿Cambió entonces el país? ¿Cambió el contexto? Yo creo que efectivamente, porque a diferencia de lo que algunos dicen que cada cierto tiempo hay una crisis en este país, yo pienso que lo que ocurre es que una nueva generación se tiende a diferenciar, como siempre ha sucedido del comienzo de la humanidad, de la anterior. Pero la siguiente generación se diferencia de la segunda y por tanto se parece un poco más a los abuelos. Estamos ahora en la generación de los nietos. Y en distintas partes del mundo, en distintos episodios, la generación de los nietos, no en sentido circular se parece a los abuelos, sino en sentido más bien espiral. Porque diferenciándose de sus padres, que quedaron asustados de todo lo que sucedió y probablemente extra cautelosos, vuelven a soñar y vuelven a pensar en que todo es posible y ahora. Y en ese sentido el país ha cambiado. Y en ese sentido también probablemente había una mayor susceptibilidad frente a estos hechos. A mí me ha tocado una semana al año, más o menos, en la crisis de derechos humanos me piden entrevistas, etc. Y algunos periodistas muy jóvenes que se asombran de estos hechos, que para uno no es que sean normales, son atroces, evidentemente, pero por lo menos ya los tenía incorporados. Recuerdo que Fernando Paulsen era coetáneo mío en esa época y de conocer lo que estoy hablando. Uno los tenía incorporados, al tenerlos incorporados, decir, bien, no que lo aceptara como normales, siempre los repudia, pero al final no se sorprende tanto. Pero hay jóvenes que están estupefactos ante los hechos que están siendo revelados a través de medios artísticos como esto de telenovelas o ficciones o de alguna otra manera. Fernando Villegas. ¿Cómo está, Pepe? Encantado. Me alegro de haber escuchado todo lo que escuché de ti porque yo sigo exactamente la misma línea, pero cuando la digo yo solo se supone que estoy diciendo esas cosas desde la vereda del mal, digamos así. Y me alegro que una persona con tus méritos diga lo mismo. Yo iba a decir precisamente que lo que se ha hecho con Cheire de exigirle, y voy a suponer incluso que él sabía que el cuento del suicidio era falso, que lo habían ajusticiado. Supongamos que sabía, es probable que sí o puede que no.
Yo creo que a una persona se le pueden hacer demandas morales cuando hay por lo menos dos caminos, por lo tanto hay una opción moral, un camino mejor que el otro, y tomar el camino más decente entraña algunos costos. Y eso es, uno hace una demanda razonable para que se comporte moralmente asumiendo algunos costos. Pero cuando no hay ningún camino y la opción es sencillamente que te aniquilen profesionalmente o incluso que te maten, y cuando además no va a salir nada de eso, ya no se está haciendo una demanda moral, se está haciendo la demanda de un martirologio, se está pidiendo una inmolación, que muchos que hacen esa petición ahora estuvieron bastante lejos de inmolarse en ningún sentido, porque apenas se les vieron las piernas arrancando cuando vinieron los balazos en esos años. Yo lo recuerdo perfectamente y todos lo sabemos. Algunas de estas personas, que en el mundo político especialmente. Entonces, eso por un lado. Lo otro, lo de la generación, estoy también de acuerdo contigo que hay un cambio completamente de época. La generación anterior que dices tú, los hijos, yo creo que la representa muy bien, estoy exagerando, es una metáfora, la generación de los no estoy ni ahí. Una generación media dormida por los años de opresión política, dificultades para expresarse y todo el ambiente. Pero ahora es una generación completamente distinta, estarás de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, es una generación que en parte por ignorancia, para decirlo derechamente, porque no vivieron, no saben de eso, tienen versiones de tercera mano, en parte por hormona, en parte porque se crecieron en otras circunstancias, efectivamente creen que de un paraguaso pueden instaurar justicia, pueden cambiar el mundo, pueden saltar al cielo, y les parece que todo lo que hicieron sus padres y sus abuelos es traición. Literalmente hablan de traición con mucha facilidad. Entonces, en ese contexto creo que aparece este reproche moral que se le hace a Cheire, y no olvidemos además que estamos en un periodo electoral. Este tipo de cosas aportan al molino de ciertos movimientos políticos. Yo, respecto de esto, conozco una realidad totalmente distinta a la que acaba de describir Fernando Villegas. No sé si es que Pepe estará de acuerdo conmigo, si es que hay algo que efectivamente ha faltado, probablemente es un poco más de verdad y bastante más de justicia. Eso no creo que lo ponga en duda nadie. Sin embargo, hay una parte de justicia donde no ha faltado nunca ni la verdad ni la justicia, solo que es una situación que podríamos denominar justicia informativa, llamémosla. Yo así le pongo hoy día en un artículo que escribí en el Post. Nada de lo que hoy se ha señalado, estos padres que Fernando se refiere, donde algunos de sus hijos o nietos los acusan de traidor, muchos de esos padres revelaron exactamente lo que había pasado con ellos. Dijeron exactamente lo que había ocurrido. Hoy día tú puedes encontrar todas las cosas que se escribieron durante los años 73, 74, 75, cuando aparecieron las revistas del 76, las alternativas, cuando aparecieron las primeras documentales en opositores que se veían prácticamente en las iglesias y en muy pocas partes porque costaba mucho mostrarlas. No hay prácticamente ninguna cosa en materia de derechos humanos que conozcamos hoy día de la forma que como lo estamos viendo y que causa impresión a los nietos, nada que los padres y los abuelos de esos nietos no hayan señalado, esgrimido, peleado porque se hiciera verdad y justicia durante todos estos 40 años. Lo que pasa es que no existió voluntad política ni condiciones muchas veces. Augusto Pinochet fue comandante en jefe hasta el año 98. Hasta marzo del 98, el ejército no tenía posibilidad alguna de hacer alguna transición de dictadura a democracia mientras el comandante en jefe fuera la misma persona que había ocupado el máximo puesto en los dos gobiernos, en los dos tipos de situaciones, tanto la dictatorial como la democrática. Por lo tanto, nadie esperaba mucho de eso. Y los dos Isurieta, Juan Emilio Cheire y ahora Juan Miguel Fuentealba han hecho, a mi modo de ver, un camino bastante intenso hacia esa transición que no ha podido, creo yo, ser cortada, no han podido despegarse de la dictadura para poder calificarla con un poco más de, llamo yo, verdad y justicia, en gran medida porque la figura del comandante en jefe del ejército, no del jefe de Estado, la figura del comandante en jefe del ejército que domina la institución durante esa época sigue siendo la de Augusto Pinochet cada vez que se refieren a la dictadura. Y por lo tanto aceptan los excesos, aceptan que son violaciones de derechos humanos innombrables, aceptan de que incluso se debiera condenar a las personas que lo hicieron, pero no aceptan por ningún motivo que eso puede haber sido parte de una gestión represiva oficial.
porque eso significaría que el comandante en jefe del ejército máximo de la institución formaba parte de ese diseño, y eso no lo quieren aceptar porque no se quiere teñir la institución. Y por lo tanto, mientras no se desapegue eso, Cheire lo trató de hacer, de a poquitito. Hizo tú estabas ahí, Pepe, un discurso muy fuerte después de la mesa de diálogo el año 2004, donde dijo nunca más, donde se reconoció, por cierto, no se pide perdón porque eso sería pasar a asumir de que esto era algo oficial, pero asume muchas cosas. Y yo recuerdo que a Cheire lo acusaban de ser un academicista desapegado de del verdadero mando del ejército, de ser elitista. Él tuvo bastante contra, incluso dentro del ejército. Cuando hizo este discurso salieron los grupos de oficiales en retiro, lo criticaron bastante. Por lo tanto, yo tengo la impresión que Cheire es una persona que ha hecho una cantidad bastante grande de cosas para intentar, una cosa que hasta ahora es imposible, desapegar la imagen del ejército de lo que fue su comandancia en jefe de Augusto Pinochet durante todos esos años. ¿Dónde está el problema de Cheire, creo yo, ahora? Y termino con esto, en que entiendo que una persona en el año 73 no pueda decir yo no hago esto porque eventualmente corre en peligro su vida. Lo que me cuesta más entender es que el año 2013, mirando para atrás, tú sigas señalando que creíste que dos padres se podían autoinfringir suicidio por dinamitación, dejando el hijo de 2 años abandonado, y tú sigas manteniendo que creías eso. Me parecería más razonable que Juan Emilio Cheire dijera, mira, dudé, la verdad es que encuentro que fue brutal, tuve miedo, no podía hacer otra cosa. Lo mismo que estamos diciendo nosotros, que sería lo lógico, pero ni siquiera eso. Y por lo tanto creo que, si bien se le ha exagerado la responsabilidad, se le ha desproporcionado la responsabilidad que tiene Juan Emilio Cheire, creo que por lo menos en ámbitos comunicativos lo único que faltó de Juan Emilio Cheire ese día es que en términos personales le dijera a Lederman, perdona, si tú, por lo que fue mi participación, si tú sientes que con eso he hecho algo que te ha afectado a ti y a tu memoria, te pido disculpas. Y descomprimía todo el asunto porque estamos 40 años después y puedes explicar sin problema que a los 25 años tenías miedo de que te pasara algo o no tuviste las agallas de poder enfrentarte a tus superiores. Y eso lo encontraría perfectamente razonable, pero ni siquiera eso. Y eso me parece muy raro. Eso, yo te encuentro razón, Fernando. Eso habría sido un paso adelante más importante. Al mismo tiempo, tú hiciste una mención de que falta mucha verdad y falta mucha justicia. En realidad, en Chile falta verdad respecto del involucramiento activo en condonar o en cubrir de parte de muchos sectores civiles. Toda la civilidad, por lo menos. Y la prensa. Y la prensa, sin duda. Ahora, porque los informes Rettig y el informe Walech han sido reconocidos ampliamente por los sectores militares y por muchas personas, a regañadientes por sectores políticos, pero han sido reconocidos. Y al mismo tiempo, en materia de justicia, hay cerca de 160 personas, y no todos son pescados pequeños, sino que pescados grandes, muchos, como el general Contreras o ex coronel Contreras cuando estaba mandando la DINA. La jerarquía de la DINA, básicamente. Y la jerarquía de la DINA y también de la CNI. Y en ese sentido ha habido 160 personas condenadas o que están todavía cumpliendo pena, y centenares de otros casos en que hay una investigación judicial. De manera que, si bien no todos los casos han sido investigados y no se conoce toda la verdad, ha habido un avance comparativamente hablando, lo que no significa darse por satisfecho. En 40 transiciones a la democracia o de superación de un conflicto traumático en naciones en todo el mundo, los casos chilenos y argentinos están entre los más señeros. Argentina ha avanzado en zigzag. Grande juicio, después perdón, después anulamiento del perdón, en fin. Chile ha avanzado más como gradualmente, se queda estancado un tiempo, de repente algún hecho lo mueve de nuevo, sigue avanzando, pero no ha habido grandes retrocesos. Son estilos distintos, el de Argentina y el de Chile. También en Argentina los familiares de los desaparecidos han tenido una agenda política mucho más obvia, y en el sentido de que se declaran partidarios de Cuba, se declaran partidarios de Chávez, se declaran partidarios de Cristina, tienen proyectos junto con Cristina Kirchner.
En Chile, si bien ha habido tensiones entre los familiares y los gobiernos, que es natural porque son aspiraciones distintas, no ha habido ese rupturismo tan fuerte. Son estilos distintos, pero estas dos naciones son las que han llegado más lejos en cuanto a verdad, justicia y reparaciones. Yo soy de una generación intermedia a la de ustedes. Yo no viví la Unidad Popular, por ejemplo. Tenía 3 años para el golpe, 2 años para el golpe. Sí viví y crecí con este tema de los derechos humanos y sí me lo dijeron desde chiquitito que aquí se violaban los derechos humanos. En mi caso lo aprendí desde muy chico. No me vine a sorprender después, pero no es crítica a los que se sorprendieron después porque cada uno vive su propia realidad. Pero yo no quiero dejar pasar un elemento que es importante para mi generación al menos y para los menores incluso más aún. Esta esquizofrenia del país y del ejército que mata a una pareja y después procura el cuidado del hijo y lo manda donde las monjitas porque no vaya a ser que le pase algo a este niño. Cuando ya le mataron a los padres y quizás ya le infligieron una herida de por vida irrecuperable. Entonces, esa esquizofrenia, ustedes se imaginen que con 24 horas de diferencia o con 2 horas de diferencia acribillan a sus padres con la guagua en brazos y después dicen, ¿quién se hace cargo de este niño? No vaya a ser que le pase algo a este niño. Primera esquizofrenia. Lo segundo, quiero decir algo que yo con Cheire, igual que ustedes más o menos, confío en su verdad. No tengo por qué no creerla, porque salvo que me pruebe lo contrario, yo creo que él de buena fe entregó esta guagua a esta monjita y él probablemente no lo sabía. Y yo creo que opera un tema de bloqueo mental de que quizás no quiso ver porque estaba metido en un mundo militar, tenía una estructura mental militar. Y yo, de verdad, mientras no me pruebe lo contrario, creo que él dice la verdad en ese sentido. Pero hay algo que sí creo que Cheire podría hacer ahora y pudo hacer el otro día. Y creo que es en el fondo lo que se le está pidiendo. Nadie le pide cuentas por la muerte de los padres de Lechterman. Nadie le pide, porque él no fue el autor material. Se le está pidiendo que rompa una red de protección. Les quiero decir que Lechterman, con quien tuve la suerte de conversar largamente esta semana, me contó que a su madre, después de la presión de México, porque ella era mexicana, el padre argentino, consiguió no repatriar el cuerpo, porque el cuerpo quedó bien, pesa la dinamita, no sé cómo, pero me dice, mi madre quedó... Ellos pretendieron que se había dinamitado, pero en realidad los acribillaron a balazos. Exacto. Por eso el cuerpo quedó bien el cuerpo de ella. El del padre no sé, parece que no sé si apareció, pero el de la madre quedó bien. Después de la presión de México, me contó, consiguió que la enterraran en el cementerio general. Eso fue el año 73, 74 sería. Bueno, a la madre de Lechterman robaron el cuerpo de la madre de Lechterman del cementerio general el año 1998 con Pinochet detenido en Londres. Es decir, regresada a la democracia, muy después de regresar a la democracia, las redes de protección de este aparato monstruoso del ejército de Chile, que dirigía el país, entre otras cosas, seguía operando. Entonces, lo que yo creo que las nuevas generaciones le piden a Cheire no es que se limpie las manos de sangre, porque, como usted ha dicho, no se le imputa ningún crimen. Sencillamente, él tiene una posición, y él tuvo una posición, donde creo yo, y ahí sí que me cuesta de verdad, no quiero faltar el respeto, pero no me cuesta mucho creerle que no tenga nada más que aportar, o por lo menos que haya un llamado a mis compañeros de armas que tengan, yo no tengo más datos, pero quien tenga una coma más que aportar, pero que él diga de nuevo, quien tenga una coma que aportar, porque aquí sigue habiendo gente con redes de protección a criminales que andan sueltos. No serán muchos, pero perdón, con esto, creo que la gente que no... esos ojos que ponen me llega... ¿Qué ojo? Ah, está bien, yo pensé que estaba haciendo una expresión de... Viste que con ese solo comentario me imputas cosas que después me las No, cobran, yo pensé que querías decirme algo. Estoy poniendo algo en duda. No. Perdón, retiro, no he dicho nada, Okay. Disculpa. Solamente ese no gesto es el que no permite a las nuevas generaciones decir dónde están los militares y dónde hay asesinos. Porque si no, se corre el riesgo de que se diga que los militares son asesinos. Y eso me parece per se injusto. Me gustaría saber, respecto del análisis político que se hace hoy, de hasta cuándo escarban heridas, hasta cuándo la división, hasta cuándo siguen sacando cosas de entonces, por aprovechamiento político, no sé. A mí me parece que no es válido ese argumento, no sé qué opina usted. Creo que una sociedad no puede avanzar sin memoria y sin tener justicia. Mientras haya una familia que no sepa dónde está el cuerpo de su familiar, no se puede decir que esto es una artimaña política. No hay justicia final mientras no aparezcan todos los cuerpos, ¿o no? Desde luego el estándar para toda sociedad decente, en casos como este, es hacer todo lo humanamente posible para encontrar los cuerpos, o si eso no se puede, que es lo más probable en muchos casos, para saber los detalles de cómo esta persona encontró su suerte fatal. Eso todo lo humanamente posible ha involucrado
trabajos demorosos, lentos, fatigosos y ciertos avances. Pero en definitiva hay un tropiezo y un obstáculo que es un sentido de lealtad mal entendido de parte de muchas personas del mundo militar que sienten que en realidad tienen que el honor militar les impone guardar silencio incluso con respecto a actos indebidos por respeto a sus camaradas. ¿Cree que Cheire entra en ese marco de la lealtad malentendida hacia la institución? No lo creo, porque yo creo que Cheire trató de romper eso. Y yo menciono siempre el caso del general Balsa, el caso argentino. Martín 18 años atrás Martín Balsa emitió un pedido de perdón y un reconocimiento, pero lo hizo a título personal, a pesar de que era comandante en jefe. Y a partir de ese entonces le hicieron la ley del hielo en los casinos de oficial. Disculpe, pero él hizo algo más que una posición personal. Él mandó a descolgar de los casinos de oficiales las fotos de los generales o los oficiales que habían estado vinculados a violaciones de derechos humanos. Eso es cierto. Aquí se sigue defendiendo a Pinochet. Eso es cierto, pero lo que quiero decir es que fue un acto personal, no solo que habló por cuenta propia, sino que también hizo esas otras cosas, pero en el sentido de no tratar de llevar al conjunto del ejército en esa dirección. Porque es importante que parte una locomotora sola, pero esa locomotora es más importante que tenga los vagones detrás. Y en este sentido, el ejército hay que empujarlo en esa dirección y desgraciadamente así es, el ejército mantiene una lealtad a la familia militar, como se entiende entre ellos, tiene una cierta endogamia y al mismo tiempo mantiene una lealtad a su historia de intervención y trata de separar lo que fue la parte política. Incluso la mesa de diálogo en la que yo formé parte pidió que se investigaran estos casos y el ejército entregó la información del 80% de sus casos solo, pero se negó a entregar información de la DINE, que dijo que era un órgano político, aunque estuviera dirigido por un oficial que era el coronel Contreras del ejército y además le respondiera al comandante en jefe Contreras directamente, que era Pinochet. Se negó a entregar esa información para separar aguas, intentar separar aguas entre la institución permanente del ejército y la institución política que transitoriamente ocupó Pinochet, de tener este papel dual de jefe de hecho del Estado y al mismo tiempo comandante jefe del ejército. Yo creo, Pepe, Matías, Fernando, que esta explicación de la lealtad de la familia militar tiene un cierto matiz de eufemismo, porque creo que en muchos de estos casos opera aquí más o menos el mecanismo de las mafias, la omertá, que no es una cuestión de lealtad, por así decirlo, espiritual, personal, que puedo o no puedo tener con respecto a alguien, sino simplemente la acción brutal del miedo, porque se asume que quienes estuvieron más involucrados en alguna situación monstruosa o delictuosa o lo que sea, la minoría organizada dentro de esa organización que era el ejército, y dentro de la cual la mayor parte eran simplemente miembros de fila, digámoslo así, esa organización tiene capacidades de castigo que van más allá de la ley del hielo, pueden ejecutar a alguien, como me acuerdo que ocurrió con un oficial que le volaron la cabeza con una bala de alta velocidad cuando estaba el caso de las armas, tú te debes acordar, Fernando. Y hay miedo de que te amenacen, de que físicamente a ti o a tu familia te hagan daño, y esa es la razón como funciona la lealtad. Por ejemplo, esto uno lo ve hasta en las películas, la lealtad de las mafias. No es meramente una cuestión de amor o cariño o simpatía, sino que una cuestión de miedo. Miedo a que se van a vengar de ti si tú abres la boca más allá de lo necesario. Yo creo que eso, no nos hagamos la idea de que esto es meramente una cuestión de lealtad, que casi suena bien. Déjame hacer una pregunta a Pepe respecto de eso. Tú señalaste de que en términos de verdad, justicia, falta todavía mucho por saber respecto de la participación de quienes constituyeron estos grupos, que los autores intelectuales de muchas de las cosas, cómplices, encubridores de muchas de las cosas que no necesariamente son militares. Yo estoy de acuerdo contigo, y la prensa hablaste. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que en términos de verdad y justicia, los militares en general, de las cuatro ramas de las fuerzas, las tres ramas de las Fuerzas Armadas más Carabineros, han pagado, entre otras cosas, porque participaron directamente, era ese gobierno, sus jefes máximos, han pagado mucho más, a pesar de que ha sido poco en dimensiones de volumen, pero han pagado mucho más de todas las personas que participaron de eso, en gran medida porque la civilidad prácticamente no ha pagado la que apoyó la dictadura. Esto fue una dictadura de cívico-militar y parece que fuera solamente militar. Y me parece a mí injusto. Y yo lo he dicho varias veces,
que me parece injusta que aquí haya una especie como de hielo, como una especie de pacto de silencio, para usar lo mismo, respecto de la civilidad que estuvo no de acuerdo con la dictadura. No, eso me parece absolutamente legítimo. No, que estuvo participando de esas cosas directamente que fueron calificadas como delito deleznable. Y yo creo que eso es algo que va a perseguir este país en términos de memoria hasta que no se hable de eso un poco más abiertamente. Ahora, lo que ocurre es que los militares adoptaron una ley de amnistía en el año 78 sobre asuntos criminales. Así es. Pero no adoptaron una segunda amnistía, en parte porque la Fuerza Aérea y la Marina tenían poco que reprocharse posteriormente al año 78. Arreglaron sus asuntos. Sin embargo, sí pasaron una segunda, no amnistía con ese nombre, pero una segunda ley de impunidad con respecto al aprovechamiento económico. Por ejemplo, se prohibió antes de que dejara Pinochet y la Junta Militar... No se puede investigar nada para atrás. No se podía investigar por la fiscalización de la Cámara de Diputados ninguna de las privatizaciones. Y hay personas que eran un simple funcionario de gobierno y le encargaron privatizar una empresa y se quedaron con la empresa. Pidieron préstamos al Banco del Estado, se hipotecaron, hicieron cualquier maniobra y terminaron quedándose con la empresa. Y son personas multimillonarias en miles de millones de dólares y nunca se ha tocado ese tema, porque en definitiva era parte de la regla del juego y el sistema binominal le impedía que se abriera una investigación o una ley que procurara indagar en esas cosas. En definitiva, los beneficiarios del sistema le dijeron a los militares: gracias por lo que han hecho, ni siquiera le dijeron gracias, sino que ahora si te he visto no me acuerdo, digamos. Usted fue un perrito que me cuidó el huerto, pero ahora que ha dado fruto, patada para el perro, digamos, y sí para la cárcel, qué asco me dan estas cosas. A mí lo que me da asco es la elusión de responsabilidad de muchos que profitaron del sistema. Y además el contubernio de muchos medios de prensa que se prestaban a dar un manto de cobertura informativa que era en fondo desinformación con respecto a muchos crímenes. Pepe, considerando la cantidad de sociedades que han pasado por cosas similares, tú estuviste también involucrado, creo, en asuntos en Sudáfrica. Entre otros, sí. En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, se sigue haciendo, una y otra vez vuelve el tema de los que colaboraron con los nazis. En distintas partes sucede la misma cosa, incluso en Chile, después de la independencia, hubo quienes reprocharon a quienes estaban con los españoles, en fin. Es un tema, pareciera el cuento nunca acabar. Entonces, yo te hago dos preguntas. ¿En qué momento histórico una sociedad, además de rememorar, de recordar, tiene que olvidar algunas cosas para seguir cascando, digamos, y no quedarse neuróticamente atrapado para siempre, como en un loop interminable? Y segundo, ¿cuándo esto ocurre normalmente? A mí me imagino que esto tiene que ver también con las generaciones. Deberá llegar un momento. Los nietos están todavía en este cuento, pero quizás ya los tataranietos no, o los bisnietos. Yo creo que ya la próxima generación, ya esto se le va a alejar, pero puedo estar equivocado. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto uno puede culpabilizar a la gente común y corriente que tiene un componente de ser aprovechadores de las circunstancias? Esa es la realidad. Que se suben al carro las oportunidades, algunos se enriquecen, otros simplemente viven al día, viven aceptando tácita o expresamente las circunstancias que pueden haber sido originadas en una tragedia monstruosa. ¿Hasta dónde uno puede, con justicia, sin caer ya en una actuación fundamentalista, hasta dónde debe investigar esto? ¿Cuál es la frontera donde sí, por ejemplo, el mundo civil que Fernando Paulsen dice que ha pasado colado, y efectivamente hay mucha gente, los que tú nombras, algunos se enriquecieron mucho, pero ¿dónde se pone la línea? Porque si somos absolutos, podríamos decir que todos simplemente los que nos quedamos en Chile, por cualquier motivo, fuimos colaboradores, porque trabajábamos, vivíamos y hacíamos funcionar el país. A algunos les iba mejor que otros, por supuesto. ¿Dónde se pone la línea y cuándo se pone la línea, Pepe? En primer lugar, este tema de cómo reconstruir una sociedad destruida por polarizaciones que desembocaron en guerra civil, en dictadura, en violaciones masivas de los derechos humanos o crímenes de guerra, es un tema que tiene más o menos 30 años. Comenzó con el caso de Argentina y luego ha habido más de una cuarentena de casos y en este momento es uno de los principales temas de ética política internacional.
Ahora, de estas 40 y tantas experiencias ha surgido una reflexión. Y la reflexión indica que hay un arsenal de medidas que poner en juego. Primero, descubrir la verdad de los crímenes ocultos y negados más graves. Segundo, hacer reparaciones a las víctimas. Ambas cosas se han hecho en Chile. Las reparaciones han funcionado bien, salvo las de los exonerados, donde ha habido bastantes reparos que hacerse. Tercero, un reconocimiento de esa verdad. Reformas institucionales para fortalecer la democracia, en cuarto lugar. Y finalmente, justicia, pero que no significa perseguir a la última persona hasta el último crimen, por pequeño que sea. No hay crímenes pequeños, evidentemente, sino que significa concentrarse por lo menos en los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra. Ahora bien, especie de menú de medidas se ha cumplido en mayor medida. No se puede cumplir perfectamente porque es obra humana, en primer lugar, y la obra humana siempre va a ser de imperfecciones. De manera que las soluciones pueden ser mejores o peores. Y la mayor parte de las soluciones en nuestros 40 países han sido malas y han sido fracasadas, lo que demuestra que la sobria constatación de que las empresas humanas, las iniciativas humanas tienden a fracasar más que a resultar. Pero hay unas 7 u 8 que han sido razonablemente serias y exitosas, y entre ellas se cuenta la chilena y la argentina en primer lugar. Incluso por encima de Sudáfrica, que tiene un gran prestigio, porque Sudáfrica al final ofreció, como tú bien recordabas, Matías, creo que era tú lo que recordabas, ofreció inmunidad a cambio de la verdad y el reconocimiento o quizás tú, no, es que esa fue una tesis que incluso la barajó el propio Gonzalo Vial en la Comisión Rettig, ¿no? Que hubiese una indemnización en términos de libertad a la persona que hablara. Más que él planteó eso, pero en definitiva en Sudáfrica se dijo se va a perdonar a las personas que confiesen, pero con asistencia de un abogado, y por ley se hizo eso. Pero en definitiva a las que no confiesen se los va a juzgar, pero no se los juzgó. 7.000 personas creyeron en la amenaza y se inscribieron para confesar y confesaron, y fue una catarsis nacional importante. Y por supuesto ahí jugó el rol Mandela, que ahora está de casi 95 ya cumplió Mandela, y que acaba de atravesar por una gravísima enfermedad que puso en riesgo su vida. Pero Pepe, yo quiero usar una pregunta que te planteó Matías en un sentido práctico hoy, que tiene que ver con, y yo lo encuentro razonable, yo tengo familiares, tengo personas a las cuales yo quiero que cada vez que uno habla de estos temas para atrás, sienten que uno está escudriñando en una cosa indebida. El pasado no se puede volver a tocar. 40 años es mucho, te dicen, ya es suficiente. Y yo no sé qué tanto muchas de esas personas, de alguna manera, están tratando de que no se hable de algo que les duele, porque ellos fueron adeptos, porque ellos creyeron, porque ellos son los cheires, entre comillas, a los cuales les vendieron una mentira y la compraron, y probablemente la vocearon. ¿Y cuánto de la visita al pasado, efectivamente, un poco usando las últimas palabras de Fernando Villegas, un poco, cuánto es un exceso de celo más allá de lo que inevitablemente no va a poder ser encontrado, inevitablemente no va a poder ser determinado en términos de justicia? Hay un porcentaje de olvido que siempre ocurre. Y lo que pasa es que yo creo que ocurre porque finalmente no se tocó, no es porque uno decida que ese pedazo de olvido va a ser el que vamos a escoger para olvidar. ¿Cuánto del pasado, a juicio tuyo, todavía necesita Chile para poder trabajar este tema? Yo creo que lo que está pendiente es, por una parte, terminar de hacer lo que dije, todo lo humanamente posible por saber del paradero o suerte de las personas fallecidas, asesinadas o desaparecidas. Y en ese sentido, el mundo militar ha tenido esta especie de ley de silencio, como explicaba Fernando, con esa motivación y incentivo. Ahora, el año 2003, el presidente Lagos propuso 4 medidas, 3 de las cuales se aceptaron y se cumplieron, pero la cuarta consistía en dar inmunidad a los que no hubieran cometido los peores crímenes, ni hubieran orquestado esto, a cambio de obtener esa información para romper ese dique de incógnita. Pero eso no fue aceptado por los partidos políticos del Parlamento, que sintieron que no se podía dar esto y dijeron media inmunidad, como si alguien que está
ya pronto a jubilar o a morirse en un campito en el sur, va a salir del anonimato para entrar a la cárcel por 5 años en vez de 10. Eso no es ridículo. Eso no va a suceder. Como tampoco se puede enjuiciar a todo el mundo después de estos casos, hay que concentrarse en los peores crímenes y ofrecer a cambio ciertos incentivos para que la verdad salga a flote enteramente. ¿Tú crees que en 40 años todavía los incentivos sirven? Probablemente se pasó la oportunidad porque las personas, hay investigaciones judiciales que han importado mucho porque en definitiva la vida se encarga de enfrentar a las personas en sus últimos años con su conciencia. Hay muchos que han revelado cosas, pero también se están muriendo las personas. José Salaquet, tú tenías que estamos... Una cosa muy cortita quería decirte, si tú incluyes dentro de esos crímenes fuertes que debieran ser investigados y que están pendientes, lo que podríamos llamar, creo que tú lo mencionaste, los crímenes económicos, cosas por las cuales en China se le mete un tiro en la nuca a la gente. El haber, por ejemplo, aprovechado masivamente una situación para quedarse con una fortuna gigantesca de una empresa que era estatal. Bueno, todos conocemos las historias. Esos sí debieran ser eso no se puede castigar de acuerdo a los principios penales retroactivamente, pero sí debiera investigarse y aparecer la verdad sobre eso. José Salaquet, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Tolerancia Cero. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Les quiero dejar plantear una pregunta antes de irnos al corte, si la encuentro por aquí. Pregunta que solemos hacer al principio del programa, pero es que en el tema que estábamos conversando parecía, la verdad, que desentonaba mucho. Deberían votar, los presos a su juicio que no hayan sido condenados a más de 3 años, que es el proyecto que ha anunciado el gobierno. ¿Qué le parece a usted? En www.toleranciacero.cl puede darnos su opinión. José, muchas gracias nuevamente, que esté muy bien. Pausa y volvemos.